partir de este momento dejamos nuestra programación habitual para darle paso al culto de adoración al Señor Jesús. Unidos como un solo hombre, todas las familias levantaremos un altar al Señor y le ofreceremos un sacrificio de cánticos, fruto de labios que confiesan su nombre. Atentos a su voz, recibiremos la instrucción que por medio de su eterna palabra nos da, para que edificados en amor, lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Sean todos bienvenidos. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. Muy buenas noches, mis amados hermanos, amada iglesia. Una vez más, en el lugar donde nos regocijamos, en el lugar donde nos unimos en el Espíritu a nuestro Dios, aquí donde venimos a rendirle culto al Dios verdadero, al que preside en el juicio celestial. Voy a pedirles el favor, abran sus Biblias en el capítulo 33 del libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías. Abra su Biblia ahí donde está. Mientras nosotros, inspirados por el Espíritu Santo, usted, inspirado por el Espíritu Santo, nos adentramos en la presencia del Señor para honrar su santísimo nombre y hacerlo con inteligencia. Pastora, buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos los hermanos que nos están viendo. Que el Señor los bendiga en esta noche y que nos hable por medio de la alabanza de su palabra, del pastor que nos toca hoy predicarnos, y que el Espíritu Santo tome el control de cada vida de usted y de la mía. Gracias te doy, Señor. Jeremías 33 dice: la palabra del Señor vino a Jeremías por segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en el patio de la guardia. O sea, está en cuarentena también él. Así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí, y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Amén. Confiados en esa promesa, Señor. Es que hemos venido a ti, Señor, a rendirnos, a humillarnos, saber que tú no rechazas a quien te busca en oración, súplica, ruego. Escucha, Señor, nuestro clamor en esta noche. Mientras unimos nuestras voces aquí en la tierra, tú desde el cielo desprendes, Señor, tu bendición. Amén, amén y amén. Dios no rechaza la oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus brazos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dio pa'l frente abriendo
caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba alaba, está sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Yo al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios y alaba a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a pasar ahora a rendirle los sacrificios de alabanza al Señor. Él es el verdadero Dios. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Y su pueblo se regocija al traerle estas ofrendas de alabanza y de adoración. Lo vamos a confesar con nuestros labios, que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestra ayuda. Eres nuestro Padre, eres el Dios verdadero. Amén, amén y amén. Señor, en esta noche hemos venido para adorar tu santo nombre, para estar en tu presencia. Y qué bueno, Señor, es poder estar en ella. Gracias, Señor, porque nos permites dirigirnos en esta noche hacia ti. Hoy queremos, Señor, adorarte con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón. Del Señor con gratitud y adórale.
de corazón y entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que proclama tu poder. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor. Reinará, Señor, pues tu reino es eterno y tu reino jamás tendrá fin.
delante del que quiere herirme y engañar. Torre fuerte eres para mí. Torre fuerte eres para mí. Oh, llévame a la roca más alta que yo, Porque mi amparo eres tú. Delante del que quiere herirme y engañar. torre fuerte eres para mí. Torre fuerte eres para mí. Y dice la palabra del Señor, este es un salmo que escribió el rey David, dice: paciente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Creo que esta noche es un buen momento, porque si te sientes en el pozo de desesperación, en el lodo cenagoso, es un buen tiempo para que eleves este cántico. ¿Y sabes algo? Espera pacientemente en el Señor, porque Él nos responde. Paciente esperé al Señor, a mí se inclinó y oyó mi clamor, del pozo de desesperación, del lodo del fango me hizo sacar sobre peña, puso mis pies y mis pasos enderezó. Luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí tu grande bondad y tus misericordias se gocen y se alegren. Aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. Señor, a mí se inclinó y oyó mi clamor, del pozo de desesperación, del lodo del
olvidas de mí, oh no. Tu grande bondad y tus misericordias se gocen y se alegren en ti. Aquellos los que aman tu gran salvación, mi ayuda, mi libertad hoy, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. Sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó. Puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Mi ayuda, mi libertad hoy, eres tú, Señor, y seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios. Oh, alabanza es a ti, Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Bueno, pastora, hemos tenido un bonito tiempo de alabanza. Esta canción que acabamos de oír por este grupo, el grupo de alabanza de íntima devoción, en el que se nos invita a confiar siempre en el Señor, que Él escuche nuestro clamor, nuestra voz a través de esta canción. Vamos a ministrar los diezmos y las ofrendas y las donaciones que el pueblo del Señor ha traído voluntariamente. Padre, en esta noche te damos muchas gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que han puesto en su corazón diezmar y ofrendar. Gracias por cada familia, Señor, en esta noche. Bendice y multiplica, Señor, los diezmos, las ofrendas. Y gracias, Señor, por la provisión que tú das a tu pueblo en estos momentos, Señor, de dificultades. Hemos podido comprobar, Señor, tu grandeza y tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Cantamos, iglesia. Este es tiempo de solemnidad, pero también de alegría, en el que venimos a traerle el fruto de las cosechas que el Señor nos ha permitido recibir. Exaltemos al Señor Jesús, porque Él es grande sobre los grandes. Aleluya. Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de lo imposible, que todo lo puede hacer. Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él. Es el Dios de lo imposible, que todo lo puede hacer. Yo soy tu Dios y te amo. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? Si en mis manos te llevo grabado y mi sangre por ti he derramado. ¿Cómo me voy a olvidar yo de ti? No te dejaré ni te abandonaré, contigo estaré hasta el fin. No te dejaré ni te abandonaré, contigo estaré hasta el fin. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, iglesia, Marlene, ya nos alistamos entonces para sentarnos a la mesa del banquete, como dice en el libro del Cantar de los Cantares. Me llevó a la mesa del banquete y su bandera sobre mí es amor. Y yo creo que no hay un alimento superior, es incomparable, el alimento de la palabra del Señor. Así que nos alistamos, Marlene, para escuchar la palabra del Señor. Y me voy a permitir presentar a nuestro predicador, sí, a nuestro pastor, al reverendo Nicolás Ocampo Jr.,
Él trae la palabra del Señor, así que vamos a estar muy atentos. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Como siempre, Él habla un idioma que solamente lo entiende la familia de Él. Señor, a esta hora te ruego por el pastor, el reverendo Nicolás Jr., que Él sea usado como siempre lo has hecho por medio de tu Espíritu Santo, y pon las palabras que van a hablar a nuestro espíritu. Te lo ruego en el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Hola, ¿cómo están todos? Qué alegría poder compartir con ustedes la palabra. Hola, muñeca, ¿cómo estás? Hola, mi amor, muy bien. ¿Cómo has pasado? Muy bien, gracias al Señor. Bien, ha sido muy lindo poder llegar a este tiempo de la palabra. Y, ¿sabes algo? Creo que hemos tenido mucho éxito en lo que estamos haciendo. Poder llevar la palabra del Señor. La iglesia ha estado muy contenta recibiéndola, y me parece muy importante contarles que detrás de esto también estás tú. Ellos han visto a la familia pastoral cantando, predicando, orando, pero ¿por qué no nos cuentas un poquitico lo que ha sido ese proceso de edición para que todo salga bien? Bueno, el proceso de edición consta en coger todos los videos que grabamos y empezarlos a unir de forma que queden ya en un solo video para que salga el culto completo, y toma alrededor de unas 4 horas un solo culto, y de ahí son otras 2 horas de descarga. Así es que ustedes ven que los niños comparten el texto bíblico y empezamos a mostrarlos a todos. A propósito, hermanos de la iglesia, por favor, envíennos el texto bíblico que están enseñando a sus niños en casa. Muy bien, muñeca, muchas gracias por todo lo que has hecho, y quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, y mientras usted lo va buscando, ¿te gustaría orar entregando este tiempo de la palabra? Claro que sí. Señor, pues esta noche te damos gracias por permitirnos una vez más tener un culto, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de no poder ir al templo, Señor, podemos recibir tu palabra, poder leerla, Señor, y sobre todo poder escucharla cuando tú la envías a tus siervos para que ellos nos la comuniquen a nosotros. Es una bendición. Así que te damos gracias, Señor, esta noche por tu palabra, y te pedimos, abre nuestro entendimiento para que podamos comprenderlo. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Gracias, muñeca. Marcos capítulo 8, versículos 22 y siguientes. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre de Jesús. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces el Señor Jesús le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Bien, hemos orado y he titulado esta noche, esta enseñanza de la palabra, el segundo toque. Usted recuerda que cuando 2019 estaba terminando y nos veíamos abocados a entrar al 2020, sentíamos que el Señor estaba hablando claramente acerca de situaciones que tendríamos que afrontar. Por ejemplo, durante un poco más de un año, los pastores dictamos un discipulado a los miembros de la iglesia que se llamó Conociendo los tiempos de Dios.
Y ese conociendo los tiempos de Dios no era algo premeditado como para llenar un currículo. Fue más bien la guía del Espíritu Santo para enseñarnos a todos como iglesia a entender qué era lo que iba a pasar y qué es lo que está pasando, pero además qué es lo que va a pasar en los próximos días y meses. También recuerdo que en octubre pasado, el pastor nos compartió una visión que recibió de parte del Señor. Y para no narrárselas, quiero dejárselas aquí. Vamos a mirar este minutito larguito donde el pastor nos compartió lo siguiente que el Señor le mostró. Veamos este videíto corto. En la que yo veía el mapa de Colombia sobre un haz de luz, el mapa así recostado, ni siquiera parado, sino así, recostado, sobre un haz de luz. Pero la luz sobresalía y el mapa de Colombia estaba en completa oscuridad. Yo trataba de dormirme, pero volvía otra vez esa imagen de Colombia, el croquis, el cual hacía de memoria. A nosotros nos enseñan a hacer el mapa de Colombia de memoria, no con trazos. Y el haz de luz salía, sobresalía, pero Colombia era oscuro. Intenté en varias ocasiones dormir y no pude. Yo le dije, Señor, pues muéstrame otra cosa distinta, pero es que yo aquí veo un croquis de Colombia. Finalmente el Señor me permitió oírlo decir, Colombia está tratando de pararse y ocultar la luz del Evangelio, pero va a quedar sumida en oscuridad y mi juicio va a ser una hecatombe para este país por haberme desafiado. ¿Qué tal ese video? Y para que no se piense que estamos manipulando la información, ustedes son testigos que eso lo mostró el Señor en octubre pasado, es decir, octubre de 2019. Luego, cuando entramos al tiempo de preparación de las actividades que haríamos en 2020, ocurrió algo en el equipo pastoral. Y es que aunque teníamos muchas ideas, nos dimos cuenta que el Señor nos estaba señalando que la agenda de la iglesia no debía estar llena de programaciones. En 2019 tuvimos el Congreso de Niños, tuvimos el Congreso de Parejas, tuvimos el Encuentro de Hombres, tuvimos 2 programaciones, una en cada semestre, una vigilia y un ayuno general de todo el día. En el segundo semestre lo mismo, tuvimos una actividad con las señoritas que fue muy especial, tuvimos cada primer sábado de cada mes el encuentro con los prejuveniles, inclusive para sumarle a toda esa programación que teníamos como iglesia o tuvimos el año pasado, en 2019, hasta este servidor contrajo matrimonio con quien es hoy mi esposa, Mariana, y que además es una bendición. Así que veníamos de una gran agenda sumada a 2 sermones o 2 cultos por domingo, 1 semanal, el programa radial. Entonces, cuando nos vimos enfrentados a preparar el año 2020, sentíamos que el Señor nos decía, la iglesia no debe estar llena de programaciones, y no entendíamos qué pasaba. Así que el calendario para este año 2020 estaba expectante. Estábamos esperando que Dios nos dirigiera y nos dijera hacia dónde debíamos ir. Además, personalmente, yo sentía que algo que teníamos que hacer con mucha fuerza y con mucho afán, créame que no soy capaz de expresar el afán que tenía, era desarrollar el discipulado Da la Mano. Ese discipulado Da la Mano fue la única programación que este año pudimos hacer aparte de los cultos. Y usted tal vez pensará y dirá, bueno, ¿y el pastor por qué está hablando como si el año se estuviera acabando? Porque miren, no se ha acabado, pero sin duda alguna, la programación ya no se hará. Y ahora nos tocará acostumbrarnos durante unos meses a compartir como iglesia por medio de las redes sociales. Lo más seguro es que no podamos volver a congregarnos. Algunos hablan entre 1 año y medio y 2 años. Y aunque eso está en las manos de Dios,
si los gobiernos de las naciones lo van a prohibir, no vamos a poder congregarnos. Sin embargo, a pesar de todo esto que les estoy diciendo, como ha sido costumbre, los pastores quisimos tener un lema para el año 2020. Y pensando en que 2020 tiene una característica para denotar la visión perfecta, que es 2020, cuando vas donde el optómetra, donde el oftalmólogo, si estás bien de la salud, ellos dicen que la visión perfecta es 2020. Así que pensamos que tal vez este año, como es el 2020, es decir, 2020, podría llamarse el año de la visión perfecta. Muchas iglesias, de hecho, empezaron a usar esta expresión. Sin embargo, aunque nosotros teníamos la idea de llamar a este año el año de la visión perfecta, recurrimos al Señor, le preguntamos al Señor. ¿Y sabe algo? El Espíritu Santo del Señor nos llevó a algo aparentemente más complejo. No era tan sencillo como decir 2020 año de la visión perfecta, porque también ocurrió algo, y es que a pesar que muchos empezaron a vaticinar que el año 2020 sería un año de éxito, sería un año de prosperidad, y yo empecé a cansarme de esos mensajes positivistas que salieron desde púlpitos cristianos y de predicadores con mucha fama, el Señor ponía tanto en el pastor como en mí una palabra que era exactamente igual, y es: 2020 será un año muy difícil, será un año muy complejo. Entonces, ¿cómo podríamos llamar al 2020 el año de la visión perfecta si lo que el Señor nos estaba anunciando es que todo sería muy difícil y que no seríamos capaces de entender lo que sucedería sino hasta el momento que lo sucediera? ¿Sabe algo? Un verdadero profeta no es aquel que cree que se las sabe todas. Un verdadero profeta es aquel que inclusive, como dice Dios por medio del profeta Jeremías en el capítulo 30, 24, entiende que algo viene de Dios cuando está ocurriendo en el mismo momento. Así que no todo profeta sabe siempre lo que va a ocurrir, porque Dios mismo ha anunciado que hay cosas que, aunque ya están anunciadas en la palabra del Señor, se entenderán solo cuando ocurra. Y lo invito a que usted en su casa lea este texto que ya mencioné, Jeremías 30, 24. Incluso la Biblia nos cuenta varias historias de hombres de Dios, profetas que decían cosas como: el Señor me ha ocultado el asunto. También hubo otro hecho. El 31 de diciembre de 2019, los pastores convocamos a la iglesia a una hora de celebración de culto al Señor. Y fue una hora que habíamos preparado para ser cumplidos al iniciar y ser cumplidos al finalizar. Cuando hicimos esa convocación, muchos de ustedes dijeron: pastor, pero es que un culto un 31 de diciembre, no, pastor, no hagamos eso, ¿por qué no terminamos el año el último domingo? ¿Por qué, pastor, ir a la iglesia un 31 de diciembre? Y nosotros sentíamos que era una responsabilidad espiritual. Ese culto no fue una liturgia común. Ese culto fue muy diferente a los demás. Dios en realidad estaba convocando a su iglesia porque Él iba a hablar. Y si usted recuerda la predicación, se dará cuenta que fue una predicación donde Dios nos estaba dando dirección acerca de cómo teníamos que vivir el 2020. Para mí fue una sorpresa porque le voy a confesar algo. Ese día de manera particular no organicé, no puse tantas sillas en la iglesia. Recuerdo que algunos hermanos del protocolo me dijeron: pastor, hoy como que va a venir poquita gente y usted sacó muchas sillas. Y dije: bueno, entonces si quieren recogemos otro poco. Luego otro hermano dijo: creo que van a quedar faltando, más bien saquemos más sillas. Entonces dije: dejémoslas tal como están. Cuando se estaba acercando la hora del culto, se vino un aguacero impresionante. Y entonces dije: ahora sí es que no van a llegar. Empezamos a las 6 en punto. ¿Y sabe qué ocurrió? Si usted estuvo en ese servicio de culto, en 3 minutos el templo se llenó. Todos empezaron a llegar en medio del aguacero y empezamos a levantar un cántico que, además de alabanza y adoración, fue clamor al Señor. Dios nos estaba preparando. Hubo otros que por cosas menores
se quisieron quedar en casa, porque tenían que preparar una cena familiar, porque tenían un pariente enfermo, por cosas que no vale la pena comentar ahora. Pero los que estuvimos en el templo esa noche, algo especial pasó. Es como si Dios nos estuviese anunciando esto que estamos viviendo hoy. Ahora bien, todos esos hechos hicieron que cuando pensábamos en cómo llamar al 2020, sabíamos que no podía ser un año en el que se declarara simplemente la visión perfecta. Era un año en el que teníamos que escuchar la voz de Dios para saber qué nos estaba diciendo su Espíritu. ¿Y saben qué pasó? El Espíritu del Señor nos llevó a algo aparentemente más complejo. Y por eso, de ahí, y basado en estos textos de Marcos capítulo 8, surgió el lema para este año: 2020, año del segundo toque. En los versículos que leímos al principio, el evangelista Marcos nos narra una historia en la que el Señor Jesús sanó a un hombre ciego. A diferencia de por lo menos otras 3 sanidades que hizo el Señor a este tipo de enfermedad, en esta de Marcos hay una particularidad. Y es que el Señor hizo un milagro que no fue completo de manera instantánea, sino que fue un milagro completo, pero de manera progresiva. Hago un paréntesis acá. Todo lo que el Señor hace es bueno y es completo. Y por eso la palabra dice: el que comenzó en ustedes la buena obra será fiel hasta llevarla al final del término. Sin embargo, debemos aprender a acostumbrarnos que no todos los milagros que el Señor hace son instantáneos. Hay milagros como este que son progresivos. Así que el evangelista nos va a narrar que en un primer momento el Señor escupió los ojos del ciego e impuso las manos sobre él. En el segundo momento, y luego que el hombre le dijo que veía la gente que parecía árboles que caminaban, el Señor Jesús le pondrá de nuevo las manos al hombre, y dice el evangelista que el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Así que al traer esta historia, el Espíritu del Señor nos dijo que este sería un año en el que el Señor nos daría un segundo toque para que viéramos con claridad. Por una razón: Dios está purificando a su pueblo. Dios anhela una iglesia santa, sin mancha y sin arruga en sus vestidos. Es decir, una iglesia gloriosa, pero además una iglesia con la mirada puesta en el Señor Jesús. Así que me pregunté una vez más: ¿qué es lo que está haciendo el Señor Jesús para que veamos con claridad? Y aunque ahora estamos en este tiempo, terminando abril, es decir, llevamos casi 5 meses de caminar tras esta visión que el Señor nos está dando, a mí me gustaría invitarlo a usted a que volviéramos al pasaje, porque yo creo que el Señor nos sigue hablando con eso que nos dijo que este año es el año del segundo toque. ¿Qué es lo que entonces el Señor Jesús nos está diciendo en estos pasajes? Y creo tener algunas respuestas que no son la respuesta total, pero que creo que nos ayudarán esta noche a entender. En primer lugar, es que el Señor Jesús nos está enseñando a orar. Ese pasaje de Marcos, en el versículo 22, empieza con lo siguiente: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Tener una necesidad que se convierte en petición delante del Señor siempre generará en nosotros una posición que nos llevará a actuar. Algunas veces nuestras peticiones son presentadas de manera correcta al Señor, pero otras veces son presentadas de tal forma que hasta son imprudentes, porque le decimos al Señor lo que creemos que debe hacer. En este versículo, observe que la gente empieza a decirle al Señor cómo debe operar el milagro. Señor, tócalo, pero por favor tócalo, Señor. Señor, apúrate, pon las manos sobre él.
La gente entonces está diciéndole al Señor lo que tiene que hacer. Y ahí es donde digo yo que muchas veces nuestras peticiones son imprudentes y equivocadas, porque en vez de aceptar la voluntad del Señor y buscar lo que Él quiere hacer, entonces nosotros buscamos que Él haga lo que nosotros creemos que Él debe hacer a la manera nuestra y no a la manera de su perfecta voluntad. Así que en este pasaje hay algo que debe traernos sabiduría. Dice que la gente le rogó al Señor y eso es bueno. Es bueno rogarle al Señor, es bueno orar al Señor, es bueno pedir al Señor. ¿Sabe dónde está lo malo? Que la gente le estaba rogando que hiciera lo que ellos querían que Él hiciera. Queridos hermanos, este es un tiempo para orar conforme a la voluntad del Señor y no conforme a nuestros deseos de autosatisfacción. Quiero que piensen lo siguiente. Si el Señor Jesús dijo que antes de su venida gloriosa ocurrirían estas cosas que estamos viviendo y otras peores que vendrán, ¿cree usted que debemos orar pidiendo al Señor que detenga esto? La forma como hacemos las cosas, como orar, no es suficiente. Es necesario hacerlo con la intención y el conocimiento correcto. Iglesia del Señor, Dios quiere que corrijamos nuestras oraciones y que éstas sean conformes a su voluntad y no a nuestro deseo o interés personal. Orar es bueno, claro que sí. Por supuesto que orar es bueno, y cuántas veces no les hemos animado diciendo: oren, lean la palabra, oren individualmente, oren en pareja, oren en familia, oremos como iglesia. Eso es bueno, pero es bueno si es para honrar la voluntad del Señor. Cuando es para honrar nuestros deseos, para honrar nuestros miedos, para honrar nuestros temores, inclusive cuando le suplicamos al Señor que quite esto, estamos equivocados. Mire, le pongo un ejemplo. En Mateo capítulo 24, versículos 6 y siguientes, que usted me ha escuchado predicar todos estos días de esto y seguramente me va a escuchar en unas semanas más hablar. El Señor Jesús dijo lo siguiente: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Versículo 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces ahora pensemos, si el Señor Jesús dijo eso, es necesario decir lo siguiente: orar pidiendo que esto no acontezca es orar sin sabiduría. Cuando empezamos a orar: ay Señor, que no vengan guerras, Señor, que el mundo esté en paz, oh Señor, que no haya más pestes, ay Señor, por favor, que no vaya a haber hambre en la tierra, ay Señor, que no vaya a haber terremotos, ay Señor, que esa palabra cambie, tú eres misericordioso, inclusive puedes cambiar tus palabras. Quiero que sepa algo: esa oración no es conforme a la voluntad del Señor, es orar sin sabiduría. También he visto a muchos haciendo confesiones, declaraciones y otras expresiones donde usan el poder de la proclamación para ir en contra de lo que el Señor ha dicho. Y eso es orar equivocadamente. He visto a gente orando: reprendemos el COVID-19 desaparece ahora, son libradas las naciones. Y mientras estos predicadores y otros dicen esto, las cifras aumentan. ¿Y por qué será que aumentan? ¿Será que Dios quitó el poder de su iglesia? Y quiero decirle: no. Pero es que a muchos les falta sabiduría. Y en esa sabiduría se equivocan. Así que tenemos que orar con sabiduría. Y por eso les dije que este primer punto significa: debemos aprender a orar. El Señor nos quiere enseñar a orar. Hay una promesa que Dios ha hecho para el pueblo judío, y es que Él derramará el espíritu correcto de oración. Eso nos lo narra el profeta Zacarías. Y lo que nos está diciendo el profeta Zacarías es que antes que el Señor Jesús regrese con toda su iglesia después del arrebatamiento, el pueblo de Israel va a reconocer que Jesucristo es el Mesías. Y en Zacarías capítulo 12, versículo 10, la palabra del Señor nos va a anunciar lo siguiente: que aunque es para el pueblo judío
es algo que nosotros deberíamos pedir. Leamos el texto y enseguida le explico. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Aunque esta promesa es para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, es específicamente para la casa de Judá, es algo por lo que usted y yo deberíamos orar. Señor, enséñame a orar. Señor, dame el espíritu de gracia para que cuando yo me acerque a ti pueda hablar conforme a tu palabra, pueda hablar conforme a tu voluntad. Quiero que sepa, hay muchas oraciones que son bien intencionadas. Sin embargo, como les falta conocimiento, son oraciones que el Señor no responderá. Hay gente que ora con un corazón sincero, pero ora de manera equivocada. Y por eso cuando aquí el profeta Zacarías está diciendo que Dios derramará un espíritu de gracia y de súplica, lo que está diciendo es, Dios mismo, por un espíritu que vendrá de parte de Él, les enseñará a ellos a orar de la manera correcta. Y creo que eso es lo que usted y yo debemos hacer como iglesia. Hoy debemos aprender a orar conforme a la voluntad del Señor, para agradarle a Él y entendiendo que hay cosas que están escritas en su palabra que no cambiarán. Así que si no van a cambiar, solamente me queda una opción y es alinear mi oración a su voluntad. Y para eso es necesario tener el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que puede clamar por nosotros conforme a la voluntad del Padre. Así que en primer lugar debemos entender, Dios está haciendo esto y nos llevó a que llamáramos el 2020 como el año del segundo toque, porque el Señor quiere enseñarnos a orar. En segundo lugar, vemos en esta historia de Marcos que lo que el Señor quiere hacer es apartarnos. Versículo 23. Él, hablando del Señor Jesús, tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Recordemos, el Señor ha llegado a Betsaida. Betsaida significa la casa del pescado. Hay muchas personas que ven al ciego. El ciego parece que no está haciendo una petición, pero la gente empieza a decirle al Señor, Señor, sánalo, sánalo, sánalo. Y aunque el público está pidiendo un milagro para ellos ver, sabe que el Señor no se niega al milagro, simplemente cambia la escenografía. Permítanme llamarlo así. ¿Sabe qué hizo? Tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo, fuera de esa multitud, fuera de todos esos que estaban clamando por un milagro. Cuando veía esto, me daba cuenta que una de las características de nuestra realidad hoy es el impedimento del contacto. ¿Se ha dado cuenta que cuando todo esto empezó, nos dijeron, por favor, no se besen? Por favor, no se abracen. Por favor, tengan una distancia de por lo menos 1,80 m o 2 metros de distancia para hablar. Sin embargo, creo que la mayoría de ustedes puede estar de acuerdo conmigo en que es muy necesario y aliviador cuando estamos en contacto físico con otras personas. El último servicio de celebración al Señor que hicimos en el templo, ya teníamos estas advertencias y nos dijeron nada de besos, nada de abrazos. Y ustedes los que estuvieron, que fueron con gallardía y con amor ese 15 de marzo a rendir culto al Señor, se dieron cuenta que no podíamos besarnos y abrazarnos. Sé que para muchos no es algo agradable el abrazar o besar. Y está bien, es algo respetable. Sin embargo, cuando alguien está en necesidad física, espiritual, emocional, el contacto sugiere algo que en sí mismo es bueno. ¿No le ha pasado a usted que usted está muy triste y llega alguien a acariciarlo por un momento en su espalda y usted, además de sus palabras, está sintiendo que ese contacto físico como que le alivia? ¿No le ha parecido a usted fantástico cuando su mamá lo vio a usted enfermito y ella fue, lo tocó, le puso un pañito de agua para que bajara la fiebre? ¿No le parece a usted fantástico cuando su papá se acerca, pone las manos y empieza a sobar su espalda y usted siente que además de sus palabras hay algo especial ahí?
¿No le parece a usted muy lindo cuando como iglesia, por ejemplo, oramos unos por otros, imponemos las manos, clamamos al Señor, nos abrazamos, estamos en contacto? La Biblia en varios episodios nos muestra al Señor Jesús tocando a la gente. También nos muestra un episodio donde está tocando a los niños. Inclusive, la Biblia nos muestra que el Señor Jesús tocaba a personas que padecían enfermedades como la lepra. En este caso, el hombre que está siendo tomado por el Señor es ciego. ¿Cómo fue tomado por el Señor? Hace algunos meses, mi esposa en un proyecto de investigación desarrolló algunas ayudas para las personas invidentes. Así que ella preparó un pequeño pianito que generaba audio, porque normalmente cuando las personas pierden la visión, también empiezan a perder la capacidad de memorizar ciertas cosas, porque como no las ven, entonces es muy difícil interpretar señales, sonidos, aromas, y por eso empieza a limitarse la forma como ellos actúan en su cotidianidad. Pero para que mi esposa pudiera desarrollar esto, ocurrió que se le invitó a que para poder sentir lo que ellos sentían, tenía que desarrollar unos ejercicios de tal forma que ella pudiera en carne propia experimentar lo que un invidente vive. Así que ella debió salir a la calle con los ojos vendados, también con un bastón blanco, así se llama, para los invidentes y que sirve de guía, y debió también hacer un ejercicio donde era guiada por medio de la voz que otra persona usaba para dirigir. Si usted pudiera esta noche hacer el ejercicio de caminar con un bastón o con las instrucciones que alguien le da con la voz, yo estoy seguro que usted no sentiría total confianza. ¿Se ha dado cuenta que cuando a uno le tapan los ojos y le dicen, te voy a dar un regalo, pero no abras los ojos? Da 2 pasos al frente y usted da pasos cortos. No da 2 pasos normales. Voltea a la derecha y usted por un momento piensa, reflexiona y casi como que quiere con su mano palpar a ver si hay alguna trampa. Cuando estamos ciegos, entonces estamos inseguros. Pero el Señor Jesús hizo una cosa muy linda. ¿Sabe qué hizo? Lo tomó de la mano. Fue una muestra de compasión. Y sin temor a equivocarme, estoy seguro que ese acto del Señor le infundió un grado alto de confianza a ese ciego. Desde siempre Dios ha procurado que se tenga compasión, respeto y cuidado del invidente. Permítame le leo unos textos. En Levítico capítulo 19, versículo 14, la palabra del Señor dice, no maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. También en Deuteronomio capítulo 27, versículo 18 dice, maldito sea quien desvíe de su camino a un ciego. Y todo el pueblo dirá, y usted lo va a decir conmigo en su casa, amén. Ahora, observe la siguiente parte. Dice el Evangelio que lo tomó de la mano para sacarlo del pueblo. Algo que hace el Señor es acercarnos a Él para darnos confianza. Pero también algo que el Señor está haciendo es que nos está sacando de este sistema mundanal. Este año empezó de una manera particular. Y recuerdo a varios hermanos de la iglesia diciéndome cosas como estas. Pastor, el año empezó tan bien. El año empezó con una economía diferente. Pastor, pudimos hacer negocios muy rápido. Desde los primeros días de enero los hermanos empezaron a ser productivos. Y muchos están en mercados o en sectores donde el año se reactiva tal vez en el 3.º o 4.º mes. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios desde el principio del año? Teniendo actos compasivos con nosotros para que entendiéramos que lo que vendría difícil, ya había Él demostrado que nos estaba dando un toque compasivo al cogernos de la mano. Yo creo que usted puede decir con toda seguridad conmigo esta noche que a pesar de lo que está pasando, no nos ha faltado el alimento. Y que aunque muchos llevan varias semanas sin tener ingresos económicos, el Señor no les ha faltado. ¿Saben por qué? Porque el Señor quiere actuar con nosotros en la relación íntima, a solas. Este encierro va a terminar, pero yo le pregunto, ¿hemos aprendido a confiar en este encierro en el Señor?
Este encierro sí nos ha hecho confiar en el Señor. Sí hemos sentido su mano. ¿Cómo nos hemos comportado? ¿Como gente desesperada o como ese ciego que cuando el Señor lo tomó de la mano simplemente se dejó guiar a pesar que el Señor lo estaba sacando de la comunidad donde había multitud de gente pidiendo un milagro? ¿Cómo está tu confianza en el Señor? ¿Si has sido agradecido? ¿Si has usado este tiempo de encierro para orar? ¿Si has usado este tiempo de encierro para leer las Sagradas Escrituras? Porque hay que tener mucho cuidado. Algunos están tan invadidos de trabajo y del mundo que no han podido ver el obrar del Señor. Así que el Señor Jesús lo saca del pueblo a este hombre, como nos está sacando a nosotros de los afanes de este mundo, de las horas perdidas en un semáforo, de las horas perdidas en el tren metropolitano como aquí en la ciudad de Medellín, de las horas perdidas en los trancones, de tanto trabajo y de tanto trajín, pero sobre todo de esos días en los que nos levantamos temprano y nos acostábamos tarde y no tuvimos ni un minuto para estar en contacto con el Señor. Nos habíamos acostumbrado a ser una iglesia activa. Y voy a hablar ya no como comunidad de la iglesia para que no se entienda esto de manera institucional, sino de manera individual. Afanes van, afanes vienen. Hijo, ¿por qué no has venido a la iglesia esta semana? Pastor, ¿tanto trabajo? Hijo, ¿por qué no te metiste al discipulado? Ay, pastor, es que vea, ando hasta aquí de estudio, ando hasta aquí de trabajo, ando hasta aquí de actividades. Pastor, es que me han resultado tantos negocios y entonces ¿a qué horas voy a tener yo tiempo para ponerme en estas cosas de la iglesia? No, el Señor está conmigo. Queríamos milagros, pero el Señor no estaba procurando solo el milagro. El Señor estaba procurando, y aún lo está, que estemos a solas con Él. Así que después de apartarnos, ¿sabe qué hizo el Señor? Al hombre le dio el primer toque. Versículos 23 y 24. Él, el Señor Jesús, tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? Y miren esto, el hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Esta expresión nos da a entender que este hombre posiblemente alguna vez había visto. Porque suponiendo que nunca en su vida hubiese visto, es decir, que fuera un ciego de nacimiento, ¿cómo sabía él lo que era un árbol? ¿Y cómo sabía lo que era caminar? En últimas, el Señor llega, escupe, pone las manos sobre los ojos del ciego o sobre él. Y la palabra del Señor dice que el Señor le pregunta: oye, ¿ya estás viendo claramente? Y el hombre dice: bueno, estoy viendo borroso. Vamos a usar esa palabra, estoy viendo borroso. Sé que la gente se mueve, pero los veo como si fueran árboles, es decir, no tengo claridad. Este hombre sabe diferenciar entre la gente y los árboles. Y aquí el Señor está haciendo algo muy interesante. Lo toca y empieza a abrirle la visión, pero no hay una sanidad completa ni hay una claridad absoluta. Así que viene el segundo toque. El segundo toque. Versículo 25. Entonces el Señor Jesús le puso de nuevo las manos sobre los ojos. Ya no lo escupió, ahora lo tocó en sus ojitos y el ciego fue curado. Atención a esto que es milagroso. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. ¿No se ha preguntado usted por qué Jesús tocó al hombre 2 veces antes que pudiera ver? Seamos sinceros, este milagro no era difícil para el Señor Jesús, pero quiso hacerlo por etapas, quizás para mostrar a los discípulos que algunas sanidades serían graduales y no instantáneas. Pero yo creo que además hay una explicación más importante. El Señor quería demostrar que la verdad espiritual no siempre se percibe con claridad desde el principio. ¿Por qué entonces sería que el Señor nos estaba llamando a que el 2020 lo llamáramos el año del segundo toque? Porque tal vez
Muchos de nosotros estábamos conformes con una religión que no nos estaba llenando la vida del Espíritu del Señor y que no nos estaba llevando a la santidad. En los últimos meses como iglesia habíamos tenido dificultades. Gente murmurando, gente comentando, gente en medio de nosotros con doctrinas extrañas, con doctrinas de error. Y cuando todo esto pasó, y se lo quiero decir con mucho amor como pastor en esta iglesia que es usted, las últimas semanas, cuando hemos tenido que celebrar el culto al Señor a distancia y por medio de redes sociales, a mí personalmente me ha dado la impresión que ustedes están entendiendo más. Es como si ahora escucharan la palabra con amor. Tal vez antes la escuchaban con afecto, pero también tal vez se entretenían con otras cosas, ir al templo, cantar las alabanzas, las múltiples actividades, todos los ministerios, saludar al hermano, inclusive algunos tenían negocios que aprovechaban para hablar como hermanos en la iglesia, pero tal vez muchas veces salían del templo y se les olvidaba la palabra. En los últimos días parece que Dios nos está enseñando a ver las cosas con mayor claridad, porque desde el principio no podíamos. Le voy a hacer una confesión adicional. Hay cosas que antes yo había predicado y que en las últimas semanas he querido volverles a compartir. Y algunos de ustedes, y esto lo diré con mucho respeto y amor, porque esta no es la intención ni de criticar, ni de juzgar, ni de maltratar. ¿Saben qué me han dicho algunos de ustedes? Ay, pastor, qué linda palabra, nunca la habíamos escuchado. Y yo me pregunto, pero si llevamos años diciendo esto. Además, como hay doctrinas que se han convertido en fundamentales y uno como pastor quiere dárselas hasta que ustedes las entiendan, yo siento que hasta repetía mucho, pero algunos me han dicho, nunca habíamos escuchado eso. ¿Saben por qué? Porque llegó el segundo toque del Señor. Porque el Señor ahora nos tocó la segunda vez para que viéramos con claridad. Porque este es un tiempo en el que el Señor nos está enseñando lo que es verdaderamente importante. La comida, permítame le cuento cosas de eso. Hay gente que antes no comía cosas y que ahora se las está comiendo. ¿Y sabe cómo se las está comiendo? Hasta con gusto. Las disfrutan. Hay personas que están disfrutando la bebida. Y algunas veces la bebida es algo barato. Agua, Clyde, y no sé si se vale hacer una promoción, hasta Frutiño. Cuando antes eran exigentes, el jugo de la mejor calidad, la fruta tenía que estar fresca, todo tenía que estar recién hecho. Dios nos está enseñando a disfrutar las cosas y a ser agradecidos. ¿Qué está pasando con la ropa? Antes, inclusive había gente que decía, ay no, yo no quiero ir a la iglesia con esta ropa si no estoy estrenando. Hubo personas que dejaban de ir a la iglesia porque tenían por costumbre estrenar cada 8 días. Hubo personas que se molestaron con otros hermanos cuando fueron vestidos de la misma manera que ellos. Ay, ¿es cierto que usted compró eso en Falabella? Yo lo compré en Falabella. Y se molestaban por esas cosas. ¿Y sabe dónde tenemos la ropa hoy? Guardadita. Hace algunas semanas una hermana jocosa de la iglesia puso una lámina que me gustó. Y decía, tal vez mi ropero está pensando que como no he usado la ropa para ir a la iglesia, es que estoy descarriada. ¿Se ha dado cuenta que ahora nos estamos acostumbrando a lo sencillo? Una camiseta, un jean. Y con esto no lo estoy llamando al desorden. Por favor, si usted está en casa, peínese, cepíllese los dientes, báñese. Algunas veces el olor no es agradable, y menos cuando estamos en pareja. Haga algo para agradar a su pareja. Pero voy a continuar. Lo que quiero decir es, el Señor nos está enseñando a darle importancia a las cosas que tienen importancia. Hoy el Señor nos ha dado un segundo toque para que valoremos la palabra. Mire, usted no sabe cuántos mensajes me han llegado a mí y al pastor de casi la mayoría de la iglesia diciéndonos, pastor, gracias por la palabra, gracias por el esfuerzo. Los maestros de iglesia infantil están haciendo un trabajo fantástico. Su directora Claudia está haciendo un trabajo fantástico. Y es muy lindo cuando ustedes empiezan a enviar mensajes diciendo gracias por la enseñanza. Gracias por haber enseñado a hacer pizza como el fin de semana pasado. Gracias por enseñarnos a hacer el vino de la cena.
Gracias por las alabanzas. Hoy ya no está el grupo completo. Hemos tenido que trabajar con este teclado armando orquestas virtuales para que suene bonita la alabanza, porque dijimos, no dejaremos de cantar al Señor. Y ustedes están mandando mensajes. Gracias por el esfuerzo. Gracias, que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude. Gracias por cuidarnos. Gracias por amarnos. Personas que se habían ido de la iglesia molestas y enojadas, ahora están escuchando otra vez la predicación. Dios nos hizo una promesa por medio del profeta Isaías, que inclusive los que se fueron molestos volverían pidiendo alimento, y los que no eran entendidos ahora tendrían la mente abierta para entender lo que estamos predicando. ¿Y sabe por qué está pasando esto? No es porque estamos en esta situación, sino porque en esta situación el Señor nos tocó una vez para salvarnos, y ahora nos ha tocado la segunda vez para santificarnos. Este hombre fue sano por completo. Pero ojo, iglesia, que hay gente que no ha recibido el segundo toque. Y hay gente que está diciendo, no, ¿cuál segunda venida del Señor? La semana pasada el pastor recibía un mensaje de una mujer de Centroamérica. No la conocemos, no sabemos quién es, pero está viendo nuestros cultos. Y le decía al pastor, gracias por esa palabra, porque es que en mi iglesia hay pastores y predicadores que están diciendo que no hay segunda venida, que estas no son señales de la segunda venida, que dejemos de ser fanáticos. Pues quiero decirle, todo lo que está pasando sí anuncia que el Señor va a venir por segunda vez. Y como el Señor quiere que le veamos cuando Él venga por segunda vez, nos está dando el segundo toque para que veamos con claridad las cosas espirituales. Pero ahí no terminan las cosas, querida iglesia. Si usted piensa que es suficiente un primer toque, le quiero decir, el segundo toque indica que el primer toque no es suficiente. Y si alguien dice, ay, bueno, ya estamos viendo, ya estamos entendiendo el mensaje, ahora sí sé lo que es ser seguidor de Cristo Jesús, quiero decirle, tampoco es suficiente. Porque el Señor nos va a traer una advertencia. Versículo 26. Jesús lo mandó, ¿a dónde? A su casa, con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Qué curioso, ¿no le parece? Mientras hoy muchos están buscando una cámara para mostrar cuántos milagros son capaces de hacer, el Señor normalmente cada vez que hacía un milagro le decía a la gente, no se lo digas a nadie. Pero en este caso le va a decir al hombre, te vas para tu casa. Hey, ¿ya estás viendo? Sí. ¿Qué ves? Veo los hombres como hombres, veo los árboles como árboles, veo a las personas como son. Señor, te veo a ti como eres. Y el Señor le dice, muy bien, como ya estás viendo claramente, pues no te vas a ir para el pueblo, te vas para tu casa. Así que además de los motivos usuales que había en contra de la publicidad de los acontecimientos, parece ser que el Señor le está diciendo a este hombre, oye, el retiro en este caso sería saludable para tu salud. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces vamos donde el doctor y el doctor nos dice, muy bien, estás bien, pero te vas a guardar unos días más, quédate quietecito? Así que el Señor le está diciendo a este hombre, aunque ya estás sano, por tu salud te conviene que no vuelvas al pueblo, sino que te vayas para tu casa. Permítame usar una expresión, lo enviaron a hospitalización domiciliaria. ¿Y qué será lo que el Señor nos está queriendo decir con esto? Se lo voy a decir de una manera muy clara. Si usted, querida iglesia, está esperando que esto termine para volver a lo que era antes, usted va a perder la visión. Usted se enfermará y dejará de comprender lo que vio en este tiempo a solas con Dios. Así que cuando el Señor toma al hombre y le dice, vete a tu casa, también nos está diciendo a nosotros, mucho cuidadito con volver a simpatizar con las cosas de este sistema. Usted está afanoso porque esto termine, porque quiere irse de vacaciones con su familia. Cuidado. Usted está afanoso que esto termine porque quiere empezar a hacer negocios otra vez de venta, de compra. Cuidado. Usted está afanado que esto termine porque no se está aguantando los niños en casa. Cuidado.
Usted está esperando que esto termine para que nos volvamos a reunir pronto. ¡Cuidado! Porque nos vamos a demorar. Así que valora todo lo que el Señor te dio. Valora lo que el Señor ha hecho contigo en este tiempo. Valora cada cosa que estás recibiendo del Espíritu para alimentarte, para fortalecerte, para santificarte. Si usted está esperando que esto termine para no volver a saber nada de los pastores, usted está equivocado. Si usted se consagró en esta época solamente para superar esta etapa y no porque el Señor Jesús va a venir, usted está equivocado. Así que tal vez para usted la advertencia: vete a tu casa y no entres en el pueblo. Así que, ¿qué sería entonces lo que el Señor nos advirtió para este año a nosotros como iglesia? ¿Se acuerda que le dije que este pasaje fue el que el Señor usó para dirigirnos a entender lo que pasaría? Pues entonces, permítame, le comparto algunas conclusiones. Lo que el Señor nos advirtió para este año es que debíamos aprender a orar correctamente. Oraciones espirituales, no autosatisfactorias. Oraciones con conocimiento, no con misticismo ni con religiosidad. Oraciones fundamentadas en la palabra y no en el falso conocimiento de tradiciones humanas. Oraciones con contrición y humillación, porque la palabra dice que al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Pero por favor entienda esto: oraciones sabias, correctas. También el Señor nos advirtió entonces para este año que debemos aprender a confiar cuando el Señor Jesús nos toma de la mano. Uno no puede pretender caminar con el Señor cuando desconfía de Él. La Biblia dice que es imposible que anden dos juntos si no se ponen de acuerdo. ¿Se acuerda lo que hizo el Señor Jesús con el ciego? Lo tomó de la mano. Y eso es lo que el Señor ha venido haciendo con nosotros. ¿Sabe por qué muchos perdieron negocios? ¿Sabe por qué este año muchos hasta inclusive perdieron matrimonios, perdieron dinero? Porque el Señor les estaba enseñando a confiar en Él. También este año el Señor ha querido enseñarnos que debemos apartarnos del modelo de este mundo para que el Señor nos permita ver su verdad. Algunas veces estábamos tan automatizados, estábamos tan llenos de información que inclusive habíamos hecho de la vida espiritual un negocio. Escogíamos los cánticos que nos agradaran, escogíamos las predicaciones en YouTube que queríamos escuchar, pero despreciábamos lo verdaderamente espiritual. ¿Y sabe qué está haciendo el Señor Jesús? En el caso de íntima devoción, está confirmando que lo que llevamos predicando durante años es verdad por una razón: nunca hemos predicado algo que no esté en la palabra del Señor. Varias veces el pastor ha dicho en el púlpito: prefiero que usted se salve enojado conmigo y no que se condene contento. Y el Señor está demostrando que aunque muchos se han molestado, porque como un guardián que cuida a la novia del Señor, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 11, hemos actuado con ustedes con celo de Dios, diciéndoles: por favor no hagan, no se dejen engañar. Lea por favor lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 2, 11. Y si usted me permite, lo quiero buscar aquí rápidamente. Mire lo que dice él para que entienda cuánto sufre un pastor, cuánto sufre un hombre de Dios por cuidar a la iglesia del Señor. Porque es que algunos se van molestando y enojando porque no les gusta que se les digan las cosas. Vea lo que dice Pablo: ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, aguántenmelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Así que apártate del modelo de este mundo para que el Señor te permita ver su verdad. También el Señor en este tiempo nos está enseñando que debemos aceptar que aunque no habíamos percibido toda la verdad espiritual, este tiempo Dios lo ha usado para que lo conozcamos mejor. Hay personas que al ir a la palabra nos están mandando mensajes y diciendo: pastor, estaba tan equivocado, pero el Señor me ha mostrado su verdad. También quiero decirle algo: debemos entender que esto va a terminar. Algún día esto va a terminar, pero no podemos volver
a lo mismo que éramos y que hacíamos. No podemos ser espirituales solamente ahora que hay dificultades. El Señor nos está advirtiendo que la amistad con el mundo es dañina y por eso, como a ese ciego, a esta iglesia íntima devoción, el Señor le advirtió: vete a tu casa y no vayas a entrar al pueblo. Querida iglesia, el Señor nos había advertido que este sería el año del segundo toque, y si lo hizo es porque Él nos está amando. Por favor, ya que tiene abundancia de predicación de la palabra, no vaya a hacer lo que mucha gente hace cuando tiene abundancia de comida en la casa, que empiezan a despreciar la palabra porque están tan saciados y tan llenos que ya no les produce ganas de comer. Hoy tenemos iglesias que no están pudiendo llegar a los congregados porque no tienen ni siquiera internet. Usted hoy todavía tiene la oportunidad de escuchar la palabra, pero ¿qué va a pasar si en unas semanas hasta el internet se agota y no lo podemos usar? ¿Qué va a pasar cuando llegue el domingo a las 9 de la mañana y usted no pueda comunicarse con nosotros porque no pudimos transmitir y porque usted no tiene señal ni para mandarnos un mensaje? ¿Qué va a pasar si en este sistema que estamos, la gente y los hombres hacen que esto colapse para tratar de dividirnos más? Si eso llega a pasar, quiero pedirle: todos los días lea esta palabra, todos los días póstrese ante el Señor, cante las alabanzas y tenga presente lo que les hemos dicho: el Señor pronto vendrá por una iglesia pura y sin mancha. Ahora sí entiende lo que significa año 2020, año del segundo toque. Pues alegrémonos y gocémonos en el Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra. Y yo te ruego que quede grabada en el corazón de la iglesia, pero para que nunca la olviden. Te ruego, Señor, que ellos entiendan lo que significa el año del segundo toque. Y te ruego, Señor, que si a alguno le falta el segundo toque porque no ha percibido lo espiritual, por favor, dale ese segundo toque, pero a tu manera. Y te pido con todo mi corazón, con misericordia y compasión, como lo haces tú. Seguramente muchos, Señor, recibirán el segundo toque después de haber escuchado estas advertencias y haberse burlado, y les vendrá dificultad y dolor. Pero yo te ruego, Señor, que a los de corazón noble, puro y sincero, tú les permitas recibir el segundo toque para que vean con claridad. Te lo ruego, Padre, en el dulce nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, no se vaya, el pastor quiere compartirnos algo. Les amo. Marlen, qué bonita palabra la que hemos escuchado en esta noche, edificante, de exhortación. Qué lindo es que el Señor hable a su pueblo. Sí, amén, así es. Grande es el Señor y le damos la honra y la gloria porque les ha dado palabra a ti y al pastor Junior. Nunca los ha abandonado, sino que ustedes también han sido hombres dispuestos para que el Señor los use. Le doy la gloria y la honra al Señor por sus vidas. Bueno, gracias Marlen, y ya que hemos sido edificados, hemos sido alimentados, quiero decirles a cada uno que mañana a partir de las 8:30 de la noche vamos a estar conectados porque vamos a tener un tiempo de mini vigilia, lo llamo muy cariñosamente así. Entonces a las 8:30 de la noche están todos invitados porque vamos a tener un bonito tiempo de oración, un tiempo de clamor, de ruego, de súplica en la presencia del Señor. No olvides, a partir de las 8:30 de la noche empezaremos a estarnos conectando para estar todos listos y dar curso a esta vigilia en la cual vamos a honrar el nombre del Señor. No dejes a tu familia, no te aísles de nadie, por favor, con los que tienes ahí vamos a estar adorando, clamando, rogando, suplicando y también dejando que el Señor nos hable. Además, no olvides que el Señor Jesús viene por segunda vez. Dile al Señor que en el libro de la vida Él tenga inscrito tu nombre. Por el momento, deleítate en el Señor, que Él te concederá los anhelos de tu corazón. Mañana nos vemos con el favor de Dios. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga. Con permiso, les amamos. Marlen. Amén, que el Señor les bendiga. Mañana los esperamos en la vigilia y estemos orando desde ya para que sea de gran bendición. Chao, chao. Chao, chao.
Hemos llegado al final de nuestra transmisión en directo, pero te invitamos para que continúes disfrutando la programación habitual. Te esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que el Señor Jesús les bendiga. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios.